Hola, bienvenidos a este canal donde hablamos sobre cómo vivir una vida cristiana auténtica y plena. Hoy vamos a abordar un tema que es fundamental para todo cristiano: la oración efectiva. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no están siendo escuchadas? ¿Te preguntas por qué no ves respuestas a tus súplicas? Bueno, no estás solo. Muchas personas luchan con esto y hoy quiero que te quedes hasta el final de este video porque vamos a desvelar los errores más comunes que la gente comete al orar, basándonos en las enseñanzas de Jesús. Sí, esos errores que quizás están bloqueando tus oraciones. Este conocimiento podría transformar tu vida espiritual y llevarte a una relación más profunda y real con Dios. Así que, si quieres conocer los secretos para que tu vida de oración sea poderosa, sigue mirando. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí compartimos contenido que te ayudará a crecer espiritualmente cada semana. Además, dale un like a este video si crees que la oración es un pilar fundamental de tu fe. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque lo que vas a aprender hoy no solo puede cambiar tu vida, sino la de todos los que amas. Comencemos. A lo largo de este video, exploraremos las enseñanzas de Jesús sobre la oración y cómo podemos evitar caer en prácticas que comprometen nuestra conexión con Dios. Orar no es algo natural para nosotros. Se necesita disciplina y determinación para orar de la manera en que Dios nos enseña. Sabemos que en los momentos de apuro, cada uno ora como sabe y puede, y Dios, en su misericordia, nos escucha. Pero hoy te invito a que descubramos juntos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo lo que Él nos enseñó a través de su palabra. Este conocimiento será clave para desbloquear todo el potencial de tus oraciones. La oración es uno de los pilares más importantes de la vida cristiana. No es solo una tradición o un ritual vacío, es un momento sagrado de comunión directa con Dios, nuestro Creador. Sin embargo, aunque muchos cristianos oran, no siempre lo hacemos de la manera correcta. Y es que Jesús mismo nos advirtió sobre ciertos errores que debemos evitar al acercarnos a Dios en oración. Hoy, vamos a profundizar en lo que nunca debemos hacer cuando oramos, y más importante aún, cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones sean eficaces y agradables a Dios. Lo que vas a aprender hoy no solo cambiará tu vida de oración, sino que también te acercará más al propósito que Dios tiene para ti. Vamos a comenzar analizando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5, Jesús dice: «Y cuando oréis». Es importante notar que Jesús no dijo «si oráis», sino «cuando oréis». Esto significa que para Jesús, la oración no es opcional, sino una parte esencial de la vida cristiana. Todos estamos llamados a orar, pero hay ciertas cosas que debemos evitar cuando lo hacemos. ¿Cuáles son estos errores? Vamos a descubrirlo juntos. En este pasaje, Jesús nos da dos advertencias cruciales que debemos tener en cuenta cada vez que nos acerquemos a Dios en oración. La primera advertencia que Jesús nos da es: no seáis como los hipócritas. ¿Pero qué es exactamente un hipócrita? En los tiempos de Jesús, la palabra hipócrita se usaba para describir a los actores que se ponían una máscara para interpretar un papel en una obra de teatro. De la misma manera, un hipócrita en la oración es alguien que finge ser algo que no es, que usa la oración como un espectáculo para impresionar a los demás. Jesús condenó a los fariseos que oraban en público para ser vistos por los hombres, no para buscar realmente la comunión con Dios. Y aunque no está mal orar en público, la intención detrás de nuestras oraciones es lo que realmente importa. ¿Alguna vez te has encontrado orando más para impresionar a otros que para conectarte con Dios? Este es un error que Jesús nos advierte que evitemos a toda costa. La oración no es una herramienta para elevar nuestro estatus espiritual frente a los demás. Es un momento íntimo entre tú y Dios.
Incluso cuando oramos en público, nuestras palabras deben estar dirigidas únicamente a Dios, no a las personas que nos rodean. Si buscamos el reconocimiento de los demás en lugar de buscar la presencia de Dios, perdemos el verdadero propósito de la oración. Jesús nos invita a orar en secreto, a cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que ve en lo oculto. Solo entonces seremos recompensados por Dios. El segundo error que Jesús nos advierte es acerca de la vana repetición. En Mateo 6:7, Jesús dice: "Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos". Este es un punto clave que muchas veces pasamos por alto. Jesús no está diciendo que no repitamos nuestras oraciones, sino que no hagamos de la oración una rutina mecánica, sin significado ni conexión real con Dios. En los tiempos de Jesús, los gentiles creían que al repetir frases una y otra vez, de manera casi automática, sus dioses los escucharían. Pero Dios no es como los ídolos paganos. Él ya conoce nuestras necesidades, incluso antes de que las mencionemos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración si Dios ya sabe lo que necesitamos? La oración no es solo para informar a Dios de lo que necesitamos, sino para alinear nuestro corazón con el de Él. Es fácil caer en la trampa de la repetición vacía, especialmente cuando estamos acostumbrados a oraciones tradicionales o fórmulas preestablecidas. Pero Jesús nos llama a ser genuinos y sinceros en nuestras oraciones. No se trata de decir las palabras correctas o de orar por largos periodos de tiempo para impresionar a Dios. Lo que importa es la actitud del corazón. ¿Estamos buscando realmente a Dios? ¿Estamos hablando con Él como nuestro Padre Celestial, con sinceridad, amor y reverencia? ¿O estamos simplemente repitiendo palabras sin pensar en lo que realmente estamos diciendo? La oración es una conversación viva y genuina con Dios, no un ritual vacío. Un ejemplo claro de oración sincera en la Biblia es la oración de Ana, la madre de Samuel. Ana estaba desesperada por tener un hijo y en su angustia oró fervientemente a Dios. La Biblia dice que Ana oraba con el alma. 1 Samuel 1:15. No utilizó palabras elegantes ni repitió frases vacías. Simplemente derramó su corazón delante de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él con todo lo que somos, con nuestras alegrías, nuestras angustias y nuestras dudas. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad y la profundidad de nuestra relación con Él. Ahora bien, ¿qué significa perseverar en la oración sin caer en la vana repetición? La perseverancia en la oración es algo que Jesús también nos enseña. En Lucas 18:1, Él nos cuenta la parábola de la viuda persistente, que seguía pidiendo justicia a un juez hasta que finalmente Él cedió y le concedió su petición. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. Perseverar en la oración no es lo mismo que repetir frases sin sentido. Es buscar a Dios consistentemente, con un corazón lleno de fe y confianza en que Él responderá en su tiempo perfecto. La diferencia entre la vana repetición y la oración persistente radica en la intención. La repetición vacía es mecánica, sin fe ni conexión real con Dios. La oración persistente, en cambio, es un acto de confianza y dependencia. Es seguir buscando a Dios con fervor, creyendo que Él está obrando, aunque no veamos la respuesta inmediatamente. Así que, si te has sentido tentado a pensar que necesitas orar muchas veces para que Dios te escuche, recuerda que lo que Él busca es un corazón lleno de fe, no palabras repetitivas. Otro error común en la oración es pedir con motivaciones equivocadas. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es algo que muchos pasamos por alto. Podemos estar orando con fervor y persistencia, pero si nuestras motivaciones no están alineadas con la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden no ser respondidas.
Dios no es una máquina expendedora de bendiciones. Él no responde a nuestras oraciones simplemente porque las hacemos. Lo que busca es un corazón transformado, que desee su voluntad por encima de la nuestra. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios? La clave está en acercarnos a Él con un corazón humilde y dispuesto a aceptar su plan, incluso si no es lo que esperamos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto nos recuerda que nuestra primera prioridad al orar debe ser buscar la voluntad de Dios, no simplemente pedir lo que queremos. A medida que pasamos tiempo en su presencia, nuestras peticiones comienzan a alinearse con su corazón y su propósito para nuestra vida. Es importante recordar que orar con humildad es una de las actitudes más poderosas que podemos tener al acercarnos a Dios. Jesús nos enseñó una parábola que refleja esto claramente. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo se acercó a Dios con arrogancia, agradeciéndole que no era como los demás, jactándose de sus buenas acciones. En contraste, el publicano, que era visto como un pecador por la sociedad, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Solo decía: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Jesús concluye diciendo que fue el publicano, no el fariseo, quien regresó a casa justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el publicano oró con humildad, reconociendo su necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Que nuestra actitud al orar es fundamental. No se trata de hacer alarde de nuestras virtudes o logros delante de Dios, sino de venir ante Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras debilidades y nuestra total dependencia de su gracia. Cuando oramos, no estamos hablando con un igual, estamos hablando con el Creador del universo, y esa realidad debe llenarnos de reverencia y humildad. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, debemos acercarnos a Dios con un espíritu de humildad. Otro error que debemos evitar es la falta de fe. En Santiago 1:6-7 se nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este versículo es muy claro. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe firme, en que Dios escucha nuestras peticiones y es capaz de responderlas. La duda es uno de los mayores obstáculos para la oración efectiva. Si oramos con la mente dividida, dudando en el fondo de nuestro corazón si Dios realmente puede o quiere responder, es probable que no veamos los resultados que esperamos. Ahora bien, la fe en la oración no es una cuestión de simplemente creer que obtendremos todo lo que pedimos. No es una fe en nuestras propias palabras, ni en nuestra capacidad para manifestar lo que queremos. La verdadera fe en la oración es confianza plena en el carácter de Dios. Es creer que Él es bueno, que nos ama, y que siempre tiene el poder y el deseo de actuar en nuestras vidas. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es la que esperamos, pero debemos tener la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fe no es una garantía de que obtendremos exactamente lo que queremos, sino de que Dios siempre obrará conforme a su perfecta voluntad y para nuestro bien. El perdón es otro tema crucial en la oración. Jesús nos enseña que si tenemos algo contra alguien, debemos perdonarlo antes de presentar nuestras peticiones a Dios. En Marcos 11:25, Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón es como una barrera que bloquea nuestras oraciones. Podemos orar fervientemente, pero si guardamos rencor en nuestro corazón, esa falta de perdón
puede impedir que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Por qué? Porque el perdón es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Si no perdonamos a los demás, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone a nosotros? A veces, perdonar puede ser difícil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, el perdón no es opcional para los cristianos. Jesús nos llama a perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados. Y es importante recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No se trata de ignorar el dolor que otros nos han causado, sino de entregarlo a Dios y permitir que Él sane nuestras heridas. Cuando decidimos perdonar, abrimos las puertas para que la gracia de Dios fluya en nuestra vida de una manera nueva y poderosa. Y esto, a su vez, hace que nuestras oraciones sean más efectivas. La oración y el ayuno también están profundamente conectados en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 17:21, Jesús dijo que ciertos tipos de problemas solo pueden ser resueltos mediante la oración y el ayuno. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa que nos ayuda a enfocar nuestra mente y nuestro espíritu en Dios, renunciando temporalmente a lo físico para concentrarnos en lo espiritual. Sin embargo, como con la oración, es importante que el ayuno no se convierta en un espectáculo para los demás. En Mateo 6, 16, 18, Jesús advierte contra los que ayunan para ser vistos por los hombres. Nos dice que cuando ayunemos, debemos hacerlo en secreto, solo para Dios, y entonces nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. El ayuno no es solo una abstención de alimentos, es una forma de humillar nuestro cuerpo y nuestra mente ante Dios, reconociendo nuestra dependencia total de Él. Cuando combinamos la oración con el ayuno, estamos intensificando nuestra búsqueda de Dios, y esto puede resultar en una mayor claridad espiritual y en respuestas más poderosas a nuestras oraciones. Pero como con la oración, el ayuno debe hacerse con el corazón correcto. Si lo hacemos solo para mostrar nuestra espiritualidad a los demás, perdemos el verdadero propósito de esta práctica. Dios busca la autenticidad en todo lo que hacemos, y eso incluye tanto nuestras oraciones como nuestro ayuno. Otro aspecto clave de la oración que no podemos ignorar es la paciencia y el tiempo de Dios. Muchas veces cuando oramos, esperamos una respuesta inmediata. Nos frustramos cuando parece que Dios no está respondiendo de la manera que esperábamos o en el tiempo que deseamos. Pero la verdad es que Dios no está limitado por nuestro tiempo. Él trabaja en su tiempo perfecto, y aunque a veces parezca que no nos escucha, debemos recordar que Dios está obrando en el trasfondo. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que, aunque no siempre entendamos por qué Dios demora en responder, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. A veces, la demora en la respuesta es una oportunidad para que nuestra fe crezca y nuestra dependencia de Dios se fortalezca. En lugar de desanimarnos cuando la respuesta no llega de inmediato, debemos usar ese tiempo para acercarnos más a Dios, confiando en que su plan es perfecto. La paciencia es una virtud clave en la vida de oración, y debemos aprender a esperar en Dios con un corazón lleno de confianza. Otro error que podemos cometer al orar es orar sin especificidad. A veces hacemos oraciones tan vagas que ni siquiera sabemos cómo o cuándo Dios las ha respondido. Orar específicamente nos permite ver claramente la mano de Dios en nuestra vida y reconocer su obra en detalles que de otro modo podríamos pasar por alto. Cuando Jesús oraba por los enfermos o por cualquier situación, siempre fue específico. En Marcos 10:51,
Cuando Jesús encontró a Bartimeo, un ciego que pedía limosna, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Aunque Jesús sabía que Bartimeo quería ser sanado, le dio la oportunidad de ser específico en su petición. Bartimeo respondió: Señor, que recobre la vista. Esta historia nos enseña que ser específicos en nuestras oraciones no es solo para informar a Dios de lo que necesitamos, porque Él ya lo sabe, sino para ayudarnos a entender lo que realmente estamos pidiendo y aumentar nuestra fe en la respuesta que esperamos. Al pedir específicamente, también podemos ser más conscientes de cómo Dios está respondiendo. Cuando vemos la respuesta a una oración específica, nuestra fe se fortalece y podemos dar gracias a Dios con más claridad por lo que ha hecho en nuestra vida. Es importante también no caer en el error de orar solo cuando estamos en necesidad. La oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestro primer instinto en todo momento. Jesús nos enseñó a orar en todo momento, no solo cuando enfrentamos una crisis. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debemos pasar todo el día en oración, sino que debemos mantener una actitud constante de oración y dependencia de Dios. Debemos buscar a Dios en las buenas y en las malas, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. La oración debe ser nuestra forma de vida, no solo una herramienta para emergencias. Cuando hacemos de la oración una parte regular de nuestra vida, vemos cómo Dios se involucra en cada área de nuestro día a día. Orar constantemente nos ayuda a mantenernos conectados con Dios, a escuchar su voz y a discernir su voluntad en las decisiones que tomamos. No necesitamos esperar a que todo vaya mal para ir a Dios en oración. Podemos agradecerle, alabarle y pedir su guía en todo momento. De esta manera, nuestra relación con Él se profundiza y nuestra vida comienza a reflejar más su presencia en todo lo que hacemos. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es no esperar una respuesta. A veces oramos, pero en el fondo no creemos que Dios realmente responderá. Tal vez hemos orado por algo durante tanto tiempo sin ver una respuesta que comenzamos a perder la esperanza. Pero la Biblia nos enseña que Dios responde las oraciones. En Mateo 7:8, Jesús nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras de Jesús nos aseguran que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que las responde. Nuestro trabajo es orar con fe y esperar la respuesta. Esperar en Dios es una parte esencial de la vida de oración. A veces la respuesta es inmediata, pero otras veces requiere paciencia. A veces la respuesta es un sí, otras veces es un no, y en muchas ocasiones es un espera. Pero siempre podemos estar seguros de que Dios está respondiendo de una manera u otra. Incluso cuando su respuesta no es lo que esperamos, podemos confiar en que su plan es perfecto y que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Debemos mantener una actitud de espera expectante, sabiendo que Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Finalmente, uno de los mayores obstáculos para una oración efectiva es la falta de intimidad con Dios. La oración no es solo una lista de peticiones, es una conversación con nuestro Padre Celestial. Dios anhela que lo busquemos no solo por lo que puede hacer por nosotros, sino por quién es Él. En Juan 15:7, Jesús dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí Jesús nos está enseñando que la clave para una oración efectiva es permanecer en Él, es decir, tener una relación íntima y continua con Él. Cuando nuestra vida está alineada con su voluntad, nuestras oraciones se vuelven poderosas y efectivas. La intimidad con Dios se construye a través de la oración constante y la meditación en su palabra. A medida que pasamos más tiempo con Él,
comenzamos a conocer su corazón y nuestras oraciones se alinean con su propósito. No buscamos solo lo que queremos, sino lo que Él quiere para nosotros. Y es en esa comunión íntima con Dios donde encontramos el verdadero poder de la oración. No se trata solo de recibir respuestas, sino de conocer más profundamente a nuestro Creador y disfrutar de su presencia. Para concluir, quiero recordarte que la oración es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado. Es nuestro canal directo con Él, una forma de construir una relación íntima y personal con nuestro Creador. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también experimentamos su paz, su amor y su guía para nuestras vidas. Sin embargo, como hemos aprendido a lo largo de este video, hay errores que debemos evitar para asegurarnos de que nuestras oraciones sean efectivas y estén alineadas con la voluntad de Dios. Uno de los mayores peligros en la vida de oración es la falta de consistencia. A menudo oramos fervientemente cuando estamos en medio de una crisis, pero cuando las cosas mejoran, nuestra vida de oración se vuelve menos frecuente. Sin embargo, la Biblia nos llama a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa que debemos estar en oración literalmente todo el tiempo, sino que debemos mantener una actitud de constante conexión con Dios. La oración no es solo para los momentos de necesidad, es un estilo de vida. Cuanto más tiempo pasemos en oración, más entenderemos el corazón de Dios y más se fortalecerá nuestra fe. Hemos visto que la hipocresía en la oración es un obstáculo. Jesús nos advirtió contra los que oran solo para ser vistos por los demás. La oración es un acto de sinceridad ante Dios, no un espectáculo para impresionar a otros. Debemos orar con un corazón humilde, buscando agradar solo a Dios. Como nos enseña Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Este tipo de oración auténtica es la que Dios recompensa. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad y la honestidad de nuestro corazón ante Él. Además, debemos evitar las repeticiones vanas, esas oraciones mecánicas que no nacen del corazón. Jesús nos enseñó que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Mateo 6:8. Esto no significa que no debamos expresar nuestras peticiones, sino que debemos hacerlo con un corazón lleno de fe, no con palabras vacías o como si tratáramos de convencer a Dios a través de la repetición. La oración debe ser una conversación genuina con Dios, donde derramamos nuestro corazón ante Él, confiando en que nos escucha y que responderá en su tiempo perfecto. Otro obstáculo que hemos mencionado es la falta de perdón. Jesús fue muy claro cuando dijo que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Mateo 6:14-15. El perdón es esencial para una vida de oración efectiva. Si guardamos rencor o amargura en nuestro corazón, esas emociones pueden actuar como un muro que bloquea nuestras oraciones. Perdonar no siempre es fácil, pero es un acto de obediencia que libera tanto a la persona que perdonamos como a nosotros mismos. Cuando decidimos perdonar, estamos abriendo las puertas para que Dios obre poderosamente en nuestra vida. El ayuno también es una herramienta poderosa que puede acompañar la oración. Jesús enseñó que hay situaciones en la vida que solo pueden resolverse a través de la oración y el ayuno. Mateo 17:21. Sin embargo, como con la oración, el ayuno no debe hacerse para impresionar a los demás. Es un acto privado entre nosotros y Dios, una forma de humillarnos delante de Él y buscar su voluntad con más profundidad. El ayuno nos ayuda a enfocar nuestra mente y espíritu en Dios, apartándonos de las distracciones del mundo para escuchar su voz con mayor claridad. Por último, es esencial que oremos con fe. Santiago 1:6 nos recuerda que debemos pedir con fe, sin dudar, porque el que duda
es como una ola del mar, movida por el viento. La duda es uno de los mayores enemigos de la oración. Si oramos sin creer realmente que Dios tiene el poder para responder, nuestras oraciones se vuelven ineficaces. Pero cuando oramos con fe, sabiendo que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, nuestras oraciones tienen un impacto poderoso. La fe es la clave que desbloquea las bendiciones de Dios en nuestra vida. Así que para cerrar este video, quiero recordarte que la oración no es simplemente una lista de deseos que presentamos a Dios, sino un medio para construir una relación íntima y transformadora con Él. Al orar con sinceridad, humildad, fe y persistencia, y al evitar los errores que hemos mencionado, podemos experimentar una vida de oración más profunda y efectiva. Dios escucha cada oración que hacemos, y aunque a veces su respuesta no es inmediata o no es lo que esperamos, siempre podemos confiar en que su plan es perfecto y que su voluntad es buena para nosotros. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo orar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, te invito a darle like y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre cómo vivir una vida cristiana plena y auténtica. Recuerda, la oración es poderosa, y cuando la hacemos de la manera correcta, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video